Yan Yan era una chica súper aplicada, apasionada por el básquet, y su mejor amiga era la alegre Siyu. El primer día de preparatoria conoció a dos nuevos compañeros, Liz Yan y Yan Feng, quien, igual que ella, amaba el básquet. Al día siguiente hubo una selección para el equipo de la escuela, y obviamente Yan Yan y Siyu fueron a mirar. Era el momento de ver quién lograría entrar al equipo. Entre los seleccionados estaba, por supuesto, Yan Feng. Cuando vio a las chicas, Yan Feng les preguntó si les gustaba el básquet. Siyu contestó que sí, y Yan Yan, siempre competitiva, no dudó en retarlo a un partido. Él quedó sorprendido con el talento de ella. Mientras tanto, Siyu y Liz Yan comenzaron a platicar sobre sus hobbies, y fue ahí cuando se acercaron más. Después del partido, Yan Yan y Yan Feng conversaron sobre básquet, y él incluso le contó quién era su jugador favorito. La afinidad entre ellos crecía cada vez más. Si te gustan los doramas que traigo por aquí, suscríbete para no perderte los próximos. Durante las clases, el grupo empezó a llevarse muy bien, hasta que Siyu tuvo una idea. Yan Yan podría darle clases de matemáticas a Yan Feng, y a cambio, él la ayudaría a mejorar en el básquet. A ambos les encantó el plan, y así empezaron a reunirse para estudiar, y, después de clases, jugaban juntos. Poco a poco, Yan Feng comenzó a enamorarse de Yan Yan. Simplemente no podía dejar de mirarla. Un día, él le contó que tendría un campeonato súper importante y le pidió que fuera a apoyarlo. Yan Yan, que también ya sentía algo por él, aceptó. Y más aún, le regaló un llavero con el jugador que él más admiraba. Un gesto lleno de significado, pero ahí llegó el golpe bajo. Al llegar a casa, Yan Yan encontró a su mamá hablando por teléfono con la tutora. Cuando colgó, su mamá estaba furiosa. Dijo que había sabido que su hija estaba pasando demasiado tiempo con un chico. Yan Yan intentó explicar que solo eran amigos, pero su mamá no le creyó. Y fue directa, prohibió cualquier noviazgo. Al fin y al cabo, el examen de admisión a la universidad estaba cerca y eso podía distraerla de los estudios. Al día siguiente, Yan Yan le contó todo a Siyu y empezó a alejarse de Yan Feng. Se volvió fría, distante. Liz Chang notó el cambio y le preguntó a Siyu qué estaba pasando. Cuando ella le explicó, Liz no dudó en ir a hablar con Yan Feng. Él quedó devastado, no quería perder ni siquiera la amistad de Yan Yan. Llegó el día de la competencia, pero Yan Yan no apareció. Yan Feng, desanimado, jugó mal y perdió el partido. Lo peor fue que no lo seleccionaron en ninguna universidad. Y, aunque Yan Yan se había esforzado muchísimo, tampoco logró entrar a la facultad que soñaba. Para colmo, a Siyu le esperaba un destino aún más duro. Apenas terminó la prepa, su mamá desapareció, dejándolo todo por las deudas que tenía. Los cobradores empezaron a acosarla. Desesperada, Siyu terminó involucrándose con uno de ellos, pensando que así podría saldar la deuda. El tiempo pasó y la preparatoria llegó a su fin. Liz Chang se le declaró a Siyu, pero ella lo rechazó diciéndole que solo lo veía como un amigo. Yan Feng también se armó de valor para confesarle sus sentimientos a Yan Yan y también fue rechazado. Ella incluso tiró al río el llavero que le había regalado. Los años pasaron. La vida de cada uno tomó rumbos muy diferentes. Yan Feng se convirtió en un adulto amargado. Bebía mucho, frustrado por no haber logrado ser jugador profesional y por no haber conquistado a la mujer que amaba. Yan Yan, por su parte, se volvió escritora de novelas en línea, y curiosamente estaba escribiendo precisamente sobre su adolescencia, pero por más que intentaba, no podía publicar el libro. Siyu seguía saliendo con hombres mayores a cambio de dinero, algo que entristecía a Liz Chang, que aún estaba enamorado de ella. Aún así, él hacía todo lo posible por ganar dinero, solo para intentar convencerla de estar con él. Un día, Yan Yan recibió una llamada de Liz. Se encontraron y él le contó cómo estaba cada uno. Yan Yan quedó muy afectada. Nada había salido como lo habían soñado. Y fue entonces, con ese sentimiento a flor de piel, que decidió reescribir la historia de su vida. Y de la nada pasó algo increíble. Viajó al pasado. Así es, estaba de vuelta en su primer día de preparatoria. Al principio pensó que era un sueño, pero no, era real. Y esta vez decidió que no se acercaría a Yan Feng. Quería cambiarlo todo, así que no fue a la selección del equipo y evitó cualquier conversación con el grupo. Se propuso enfocarse al 100% en los estudios. Quería asegurarse un lugar en la universidad de sus sueños. Pero bastó con que sus amigos empezaran a hablar de básquet para que no pudiera resistirse. Terminó retando a Yan Feng otra vez. En esta ocasión, él vio el llavero en sus manos y se lo quedó como regalo. El destino parecía empeñado en juntarlos. Yan Feng trataba de acercarse, pero Yan Yan huía siempre que podía. Hasta que un día, él la esperó a la salida de la escuela y le contó sobre la nueva competencia. Le pidió que fuera a apoyarlo.
Ella, sin saber qué responder, simplemente se fue. Cuando llegó a casa, encontró a su mamá hablando por teléfono y como ya sabía lo que venía, se adelantó. Le dijo que no estaba saliendo con nadie y le mostró sus notas. Todo bajo control. Eso tranquilizó a su madre. Pero Yan se dio cuenta de que solo estudiar no sería suficiente. También era momento de ayudar a sus amigos a cambiar su propio destino. Entonces buscó a Li Xiang y le advirtió que, en el futuro, Siyu podría pasar por momentos muy difíciles y que quizá necesitaría su ayuda. Li Xiang lo tomó como algo extraño, pero le prometió cuidarla. Llegó el día del partido, y esta vez Yan fue. Más que eso, como uno de los jugadores se lesionó, ella entró a la cancha, incluso anotó algunos puntos. En el descanso, Siyu recibió una llamada de su mamá y salió corriendo, pero al llegar a casa descubrió que la había abandonado. Y lo peor, al intentar regresar a la escuela, Siyu fue rodeada por los cobradores. Li Xiang, al notar su ausencia, salió a buscarla y llamó a Yan para pedir ayuda. Ella también fue a buscarla, y al enterarse de la situación, Yang Feng dejó el partido para ir con ella. Yan le pidió que no lo hiciera, que podría arrepentirse en el futuro, pero él respondió que no le importaba, que en ese momento lo único que quería era estar a su lado. Mientras tanto, Li Xiang encontró a Siyu e intentó protegerla, pero terminó recibiendo una golpiza de los cobradores. Por suerte, Yan y Yang Feng llegaron justo a tiempo, y juntos se enfrentaron a los agresores. En un abrir y cerrar de ojos, Yan despertó en una cama de hospital, rodeada por sus amigos. Y fue ahí cuando llegó la gran revelación. Ella nunca había viajado al pasado, todo aquello era en realidad la historia de su nueva novela. Yan había pasado días escribiendo sin parar, hasta que se desmayó por agotamiento. Por eso estaba en el hospital. En ese momento, llegaron 2 policías preguntando por Siyu. Parece que uno de los hombres con los que ella se había involucrado estaba metido en delitos. Siyu decidió entregarse, pero antes le pidió a Yan que no intentara cambiarla y a Li Xiang que no la esperara. Aún así, los amigos fueron tras ella. Ella pidió un minuto a los policías, y cara a cara con ellos, escuchó a Yan decirle que dejara el pasado atrás y se concentrara en el presente. Yang Feng aseguró que siempre serían amigos, y Li Xiang, conmovido, le dijo que nunca es tarde para cambiar el futuro y que todos la estarían esperando. Siyu, con lágrimas en los ojos, se dejó llevar por la policía, pero con esperanza en la mirada. Un año después, la vida por fin empezó a sonreírles. Siyu salió de prisión y logró levantarse. Consiguió un trabajo digno, dejó atrás los errores del pasado y empezó a caminar con más firmeza. No fue fácil, claro, pero con el apoyo de sus amigos entendió que todavía era posible empezar de nuevo, y lo más importante, entendió que ella lo merecía. Yan Feng, por su parte, que en el pasado había vivido tantas frustraciones, ahora era dueño de un restaurante. Puede que no se convirtiera en jugador profesional, pero encontró un nuevo propósito, y sobre todo, aprendió a transformar el dolor en fuerza. Yan, la chica estudiosa que un día tuvo tantas dudas, ahora era una escritora publicada. Aquella historia que empezó como un simple desahogo, terminó convirtiéndose en un libro real. Y Li Xiang, bueno, él nunca se rindió con sus amigos. Siguió siendo ese chico leal y cariñoso que cree en las personas, incluso cuando ellas no creen en sí mismas. Y en ese momento, mientras la música sonaba y las luces brillaban en los ojos de cada uno, la vida finalmente parecía estar en paz. No porque todo hubiera salido perfecto, sino porque habían aprendido a seguir adelante.